Efesios es una carta, hermanos, que viene instruyendo a la iglesia desde hace muchos años, muchos siglos y muchos milenios. Y este domingo no va a ser la excepción. Va a seguir instruyéndonos a todos los que estamos aquí. Y es una carta que muestra en dos partes una enseñanza muy importante. La primera es en dónde está el cristiano posicionado, que lo vimos en los primeros 3 capítulos, y lo repito para quienes nos acompañan hoy por primera vez, porque es importante que el día de hoy lo que vamos a ver lo contrastes en toda la carta. Hay enseñanzas muy prácticas a partir de Efesios 4, 5 y 6, que si tú no lo ves en todo el contexto, probablemente te generen algo de conflicto. Pero al entender en quién estamos, en Cristo, su espíritu nos llena, hermanos. Y al vivir en su espíritu, llenos de su espíritu, podemos tú y yo experimentar vidas que van transformándose, van regenerándose. Y estos cambios van impactando nuestras relaciones. Entonces, hemos visto ya en los capítulos previos cómo maridos, esposas, hijos e hijas pueden experimentar relaciones restauradas cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Y digo podemos vivir esto porque es el Espíritu, hermanos, el que nos ayuda a poder experimentar esto. Y yo sé que el Señor está madurando nuestra iglesia, así como lo hizo con los Efesios, y está madurando nuestra iglesia para funcionar bajo el diseño de Dios. Entonces yo quiero que tú lo veas de esta forma, porque hay un diseño y un propósito en tu vida, en tus roles como papá, como mamá, como esposo, como esposa, como hijo, como hija. Y aunque son cosas fáciles de entender, veíamos hace 8 días, llegan a ser un poco difíciles de aceptar. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que nos guíe y que nos enseñe que esto que escuchas y que yo escuché cuando estuve preparando este estudio, pues pueda ser tangible, los demás lo puedan ver. Entonces, Efesios nos ha llamado a una sumisión funcional, ¿recuerdas? Ahí en Efesios 5, versículo 21, nos dice: someteos unos a los otros en el temor de Dios. Hay un llamado a estar sometidos en el temor de Dios. Y esto es importante, quiero que lo observes antes de empezar de lleno el estudio. ¿Tu día cuántas horas tiene? 24 horas. Ahora, si lo dividimos entre las 3 principales actividades que tiene un hombre en el día, o una mujer en el día, ¿cuáles pueden ser? Dormir, trabajar y ser familia. ¿Sale? Entonces vamos a dividirla en 8. 3 bloques de 8 horas. 8 horas vas a estar dormido y ahí el Señor te puede hablar en sueños, claro que sí. Pero 8 horas después, tú vas a trabajar. Y después 8 horas, pues ya eres papá, eres mamá, eres hijo, eres hija, cumples un rol. Dios nos ha hablado ya en la parte familiar. Pero el día de hoy Dios va a hablar en la parte laboral. Esas 8 horas de tu día no significa que te desconectas de Dios y haces tu trabajo regular y Dios está en un lado y tú estás en otro. No, vamos a ver qué es lo que Efesios nos va a enseñar respecto al trabajo. Así que vamos a leer la porción, pero antes quiero tomar vuelo desde Efesios 5:1, donde hay una invitación o un mandato donde dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces el primer mandato que vemos en el 5 es: sean imitadores de Dios. ¿Por qué nos pide esto? Porque imitando a Dios imitamos su atributo principal, que es el amor. Y si somos hijos amados, tenemos ese amor para poder vivirlo. Ahora, si ese amor, que es un fruto, que lo hemos visto en Gálatas, no está siendo visible en tu vida, no está siendo constante en tu vida, Efesios 5:15 nos dice: miren pues con diligencia cómo andamos, no como necios,
sino como sabios, aprovechando bien ¿el qué? ¿Te das cuenta? El tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos lleva a autoexaminarnos, cómo estamos caminando, ¿verdad? Y ya lo vimos en los matrimonios, ya lo vimos en las relaciones padre e hijo, pero ahora Efesios 6, versículos 5 hasta el 9, que es la porción que vamos a ver hoy, nos lleva a otro ámbito, al ámbito laboral, como te digo, y empieza así. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Señor, te damos gracias por la palabra que hoy vas a traer a nuestros corazones. Gracias porque nos vas a permitir cambiar nuestra mente, Señor, como dice tu palabra en Romanos 12, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a las ideas que hay en este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso es lo que vas a hacer hoy, Señor. Así que yo te pido que quites toda distracción de mis hermanos, también quites de mí todo estorbo en mi mente, que pueda exponer tu palabra de forma que te agrade, Señor, y que podamos salir edificados, que es el propósito de la iglesia, de las enseñanzas de los maestros, de los pastores, perfeccionar a tus santos, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios está presentando un área importante donde nuestras vidas necesitan también reflejar a Cristo. Y la pregunta aquí para todos nosotros es, ¿cómo se ven las relaciones en nuestro trabajo? ¿Están siendo guiadas por el Espíritu o están siendo guiadas por la carne? ¿Por qué? Porque necesitamos sensibilizarnos muy bien de algo. Hermanos, el trabajo es un regalo de Dios. Sin embargo, hace algunos meses lo vimos en el estudio de varones, cuando hablábamos de la disciplina del trabajo. Estábamos viendo una estadística bastante interesante donde mencionaba que en Estados Unidos el 70% de los creyentes entrevistados manifestaban que el trabajo es un castigo de Dios. Y es un castigo de Dios para el hombre como parte de la caída, de la desobediencia de Adán. Ahora, ¿qué tan preciso es esto? ¿Realmente es un castigo? Pues mira, si te das cuenta y cuando sabes que va a ser lunes y te duele y decir, ya va a ser lunes, ¿no? A lo mejor sí puedes pensar eso. Esto es un castigo, trabajar. Pero la verdad bíblica es diferente. La palabra de Dios nos muestra algo bien interesante. El trabajo no es un castigo de Dios para el hombre. En Génesis, no pierdas ahí Efesios, en Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia, versículo 28, cuando Dios está diseñando toda la creación tan perfecta, fíjate qué sucede en Génesis 1, 28. Desde el 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Fíjate, es una bendición. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Eso, es una bendición hacer una familia, pero no se quedó ahí. Y dice, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Aquí todavía no había pecado, pero ya había una tarea. Ahora, a lo mejor dices, bueno, pero señorear nada más es ser
algo más que los animales y tener ese señorío sobre ellos, ¿no? Fíjate en el 2, capítulo 2 de Génesis y en el 15, ¿qué sucede aquí? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En un huerto, ¿verdad? ¿Y lo puso para que estuviera ahí de ocioso? No, ¿verdad? Lo puso para que lo labrara y lo guardase. Entonces el trabajo no es un castigo, hermano. El trabajo es una instrucción de Dios para el hombre. Y lamentablemente en el capítulo 3 de Génesis, pues viene el pecado y la desobediencia. Y entonces sí, vamos a ver que el fruto del trabajo para el hombre se vuelven a veces espinas, a veces cardos, doloroso, a veces gente que trabaja mucho y recibe poco. Y es consecuencia del pecado, pero no es porque el trabajo sea un castigo. Y una verdad bíblica es esta: Dios no nos creó para estar de ociosos, hermanos. Dios nos creó para trabajar. Dios nos creó con capacidades para señorear la tierra. Eso es lo que está en el diseño de Dios, en el Génesis. ¿Y cuánta sabiduría hay en ello? Fíjate, no es bueno que el hombre esté de ocioso. Dicen por ahí que la ociosidad es el taller del diablo. Y tiene mucha razón. La misma sociedad dice que el ocio es la madre de todos los vicios. Los hombres ociosos son hombres peligrosos. Y date cuenta en la palabra de Dios. David tenía que estar en una guerra, pero no. Estaba en una azotea de ocioso. ¿Y qué sucedió? Vio a Betsabé, vio bañando a Betsabé. Y el resto de la historia la puedes ver en 2 de Samuel 11. ¿Te das cuenta cómo la ociosidad es peligrosa para el hombre? Por eso el trabajo tiene sabiduría, es sabio. Ahora, estando en Cristo, hermanos, vamos a comprender que Dios usa el trabajo para agradarle y dar testimonio de Él. Y es importante esto porque si tú y yo consideramos lo siguiente, en promedio a la semana deberíamos porque es la ley, pero no lo es así, trabajar 40 horas a la semana. La realidad es que México es de los países que más excede estas horas. Se habla de hasta 50 horas promedio a la semana. Somos un país que trabaja demasiado. En el mundo, el promedio está por debajo de eso. Primer mundo, como Alemania, como Dinamarca, están 7 horas, 6 horas y media. De hecho, hay una reforma que se está trabajando para reducir el número de horas. Pero en la teoría vamos a suponer que trabajas las 40 horas. Esto es una tercera parte de tu vida, de tu día a día. Ahora, si la mayor parte de tu día se va a involucrar el trabajo, cuán importante es entender cómo podemos servir a Dios en nuestros trabajos. Porque muchos consideran que servir a Dios solamente puede ser dentro de una iglesia, solamente puede ser en un servicio dominical o en un servicio de discipulados. Pero imagínate si servir así, que son 2 horas, contra las 45 horas que tienes de trabajo en la semana, estamos hablando que de 112 horas que hay en la semana, 112 horas que estás despierto, solo tendrías la oportunidad de servir a Dios el 1.7%. O sea, nada. El resto de tus horas productivas estarías haciendo otra cosa y no servir a Dios. Entonces, qué triste sería pensar que nada más servimos a Dios estando en una iglesia. Por otro lado, la tradición católica romana nos ha enseñado, o nos ha dejado más bien como cultura, que servir de tiempo completo a Dios solo lo pueden hacer los sacerdotes, las monjitas de las carmelitas descalzas, todos estos monasterios, ¿verdad? Solo ellos pueden servir a Dios tiempo completo. Pero la mayoría de los cristianos también han adoptado esta idea, pensando que solo los pastores, solo los evangelistas, solo los misioneros son los únicos que podemos servir a Dios de tiempo completo. Y aunque hay una bendición en eso, de servir a Dios de tiempo completo, dedicado a una iglesia, dedicado al evangelio, esta bendición no se limita solo a los pastores, ni a los evangelistas, ni a los ministros. Hoy
tú y yo vamos a entender cómo puedes servir a Dios también en tu trabajo. Y eso es lo que Efesios nos está a punto de mostrar. Versículo 5, le habla a los siervos, fíjate. Y les dice, siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y temblor. El contexto histórico es importante aquí. Estamos hablando del primer siglo. La cultura en esta región y en el mundo del primer siglo tenía la esclavitud como una forma de trabajo. La esclavitud era parte de la sociedad. Y una tercera parte de Éfeso eran esclavos. Muy probablemente la iglesia estaba llena de esclavos, la iglesia de Éfeso. Siervo está haciendo referencia a un trabajador. Y como trabajador esclavo en esta época, los derechos estaban limitados para estas personas. Estaban sujetos a leyes bastante duras, leyes que permitían a los amos explotar a los esclavos, darles malos tratos, darles correcciones físicas e incluso hasta la muerte. De hecho, la carta de Pablo a Filemón era un dueño de esclavos. Y si tú la lees detenidamente, te vas a dar cuenta que Pablo le está pidiendo a Filemón tener misericordia por uno de sus esclavos, llamado Onésimo, el cual se había escapado y había hecho ahí varios actos de rebeldía, pero conoce a Cristo, conoce el Evangelio, se convierte y ahora Pablo aboga por él. Era parte de la sociedad y era parte de la iglesia también. Entonces, tanto esclavos como señores estaban viniendo a Cristo en la iglesia primitiva. Ahora Pablo no está justificando, ni tampoco está aboliendo el sistema de servidumbre de este siglo. Para nada lo estamos viendo aquí. Pablo lo que está haciendo es enfocar un mensaje, principios bíblicos, principios espirituales, principios de Dios, para los roles que tienen los siervos o los esclavos, y comienza hablándoles sobre obediencia. Imagina que ponte en los pies de uno de estos esclavos. No tenían derechos. Les tocaba hacer el trabajo que nadie quería hacer. Y un día van a la iglesia en domingo y el pastor de Éfeso lee la carta de Pablo y les dice, obedece a tus amos, obedece a tu amo. ¿Qué contestaría un esclavo que no tiene a Cristo? Quizás diría, qué decepción, yo vine para ver si mi vida mejoraba. Venía a ver si me daban chance de rebelarme contra mi amo. Y en lado contrario me están diciendo que lo obedezca. Para un esclavo sin Cristo esto es una tontería. Esto es absurdo. Pero Pablo les está hablando a los siervos en Cristo. Y los siervos en Cristo pueden entender por el Espíritu la razón de por qué se está pidiendo obedece a tu amo. Pablo está usando la palabra obediencia nuevamente, como lo vimos con los hijos. Obedezcan a sus padres. Y te acuerdas que hace 8 días veíamos que la obediencia es el reconocimiento, número 1, de que quien te está dando la instrucción es mayor que tú. Número 2, como sabes quién te está hablando, escuchas atentamente. Y número 3, actúas conforme a lo que escuchas de quien lo escuchas. Y es un reconocimiento y una atención intencional. Pero así como la obediencia de los hijos no solo se da si los padres son buenos con los hijos, en esta dinámica de sumisión, pues se mantiene el mismo principio. Pero incluso Pablo añade algo más, fíjate. Les dice, obedezcan a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Híjole, definitivamente este mensaje no puede ser aceptado sin la ayuda del Espíritu Santo. Él es el único que nos puede convencer a entender esto. Y es que hay un propósito detrás de este llamado. Un propósito de obedecer tiene un efecto divino. Y tú y yo a lo mejor podemos decir, bueno, pero nosotros no somos esclavos hoy. No tenemos amos, como dice esta parte, ¿no? Pero los principios se aplican en una dinámica de empleos. Los principios de este pasaje se pueden aplicar en tu empleo actual
Y aunque muchos empleos parecen esclavizantes, no se comparan en nada a lo que vivían estos hombres en Éfeso. Definitivamente muy lejos de eso. Y la aplicación a nuestros días, hermanos, viene pues simplemente si cambiáramos la palabra siervos por empleados. Fíjate cómo sonaría este texto. O trabajadores. Trabajadores, obedezcan a sus jefes terrenales con temor y con temblor, con sencillez de su corazón como a Cristo. El principio es el mismo, no cambia. Pero lo que sí puede cambiar es nuestra perspectiva como trabajadores, como empleados. Nos está hablando con temor y con temblor. ¿Qué significa? ¿Que le tengas miedo a tu jefe? ¿Que te escondas como una ratita cuando viene el gato? No. Nos habla de respeto. Habla de otorgarle un lugar de honor. Nos habla de sinceridad. Cuando habla de sencillez de corazón, nos habla de ser íntegro y expresarnos de nuestros jefes de la misma manera estén o no estén presentes. ¿Te das cuenta? Eso no es lo que pasa en el mundo. Eso no es lo normal. Eso no es lo normal en el mundo. En el mundo está el jefe y es una cara, pero cuando no está son otras caras. Y ahora si se especifica este tipo de obediencia con temor y con temblor, es porque también existe la obediencia sin temor y sin temblor. Esa obediencia con falta de respeto, que se vuelve hipócrita y que tiene una soberbia en el corazón. Entonces, por eso Pablo añade estas características y ese comportamiento, hermano, de solamente obedecer cuando te ven. Ya lo veíamos. No es digno de un andar en Cristo, porque no hacemos las cosas para que nos vean, las hacemos por lo que somos y porque el Señor nos ve. Así que es normal que en tu trabajo, si tú tienes un empleo o un oficio o tienes colaboradores, puedes ver a compañeros expresando su inconformidad constantemente, denigrando a sus jefes, denigrando su trabajo, denigrando a sus empleadores. Pero con los hijos de Dios eso no debería de ser el común denominador. Con los hijos de Dios esto no debería de ser lo normal. Al contrario, somos llamados a ser luz y sal. Y Pablo añade más atributos a este tipo de obediencia. Versículo 6. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo significa no solo cuando te observan, obedezcas, porque esta forma es únicamente para agradar al que te ve. Y nos habla de una motivación equivocada en la obediencia. Obedezco mientras me convenga. Sigo las instrucciones mientras me vean. Y esto aplica el día de hoy, hermano. Porque tristemente se ha hecho parte de la cultura que las empresas no confíen en sus empleados, porque la mayoría busca sacar provecho. Date cuenta, las empresas tienen checadores de horario. ¿Por qué? Porque las personas no somos responsables. Hay cámaras de videovigilancia. ¿Para qué? Para que los empleados no estén haciéndose guajes, ¿verdad? Hay supervisores que parecen policías, que están checando a cuántas veces ya fue al baño, a qué hora se fue, a qué hora regresa. Hay castigos y hay recompensas también en los sistemas laborales, ¿verdad? Y filtros o hasta escaneos. Allí también en el trabajo, ahí en las plantas, hay unos filtros como de aeropuerto para ver si no te robas la herramienta. O sea, ¿qué necesidad hay, hermano, de que todo eso exista en los trabajos? ¿Por qué? Porque el trabajador común obedece solo si lo ven, pero si no lo ven, desobedecerá. Pero cuando un creyente camina en Cristo, algo diferente sucede. Y es un contraste. Fíjate, dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Es un contraste enorme, como siervos de Cristo. Porque Pablo va a repetir este mismo concepto y en Colosenses 3, de hecho Colosenses 3 y 4 parece un espejo de esta porción, pero Colosenses, aunque lo repite, amplía un poquito más esta idea. Acompáñame ya a Colosenses 3:22. Está unas hojitas ahí más adelante. Y les dice así a los siervos,
obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Hasta aquí es la misma idea. Dice, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Añade dos cosas más. Con un corazón sincero, tú temes a Dios, no le temes al patrón. Así que podemos hacerlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Y entender y aceptar esto le puede dar un giro de 180 grados a nuestra perspectiva sobre el trabajo. Porque a lo mejor tú y yo hoy estamos trabajando sin esta perspectiva de servir al Señor. Los empleados cristianos debemos trabajar para nuestros jefes como si trabajáramos para el Señor mismo. Es lo que nos está diciendo aquí. Así que, sorpresa, aquí estamos encontrando que el trabajo es la oportunidad perfecta para servirle a Dios de tiempo completo. Aún trabajando en algo secular, aún trabajando en una oficina, aún trabajando en un taller, en un supermercado. Es la oportunidad de servir a Dios bajo este principio. Y tú y yo podemos dejar de ver el trabajo entonces como un lugar donde solo busco remuneración o un salario, sino como un lugar donde puedo adorar a Dios. Primera de Corintios 10, 31. Es un principio bíblico que muchos de ustedes ya han escuchado, pero no está de más recordarlo. Dice, sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Tú puedes trabajar para la gloria de Dios. Si tú y yo entendemos eso, entonces vamos a poder mostrar respeto a nuestros jefes, aunque no sean respetables. No, es que es un tal por... Hermano, lo haces para el Señor. Si tú y yo entendemos esto, podemos honrar a nuestros jefes aunque ellos no nos honren. Si tú y yo entendemos esto podemos obedecer las órdenes aunque no nos parezcan justas. No, a mí no me pagan por hacer eso. Que lo haga alguien más. No. Que lo haga a su consentido si quiere. Yo no. Hermano, eso es común en la gente que no tiene a Cristo, pero los que tenemos a Cristo podemos entender que lo hacemos para el Señor. Oye, Alf, pero es que mi jefe, no sabes, desde que sabe que soy cristiano, se ensaña más. Es más malvado conmigo. La Biblia dice, siervos sirvan a sus amos solo si son buenos. Híjole, no, pero hay una razón. No te decepciones. Acompáñame a 1 de Pedro 2:18. Hay una razón por la cual no excluye a los amos que son insensatos. Y esta razón la vamos a encontrar aquí, porque podríamos suponer que Pablo, a lo mejor como no ha tenido jefes malvados, pues está pidiendo que amen a estos amos o jefes en todo tiempo. Pero vamos a ver qué dice Pedro, porque Pedro tiene algo más que mostrarnos. 1 de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Pero por qué, Pedro? ¿Por qué dices eso? Versículo 12, ahí mismo en 2 de Pedro. Regrésate unos 6 versículos atrás. ¿Y qué vamos a encontrar? El propósito de esto. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ese es el propósito. A pesar de que tu jefe sea malo y que tú muestres un testimonio correcto, ellos terminan dándole la gloria a Dios por tu vida. Dios no se equivoca. Cuando el malvado ve una conducta honorable, terminan dándole gloria a Dios. Oye, pero ¿qué pasa si mi jefe es tan malvado que me está ordenando hacer tranzas, hacer cosas indebidas, a alterar los estados de cuenta? ¿Qué pasa ahí entonces? ¿O qué pasa si me maltrata físicamente, me maltrata emocionalmente? ¿Debo de obedecerle en todo? Bueno, mantenemos el principio que hemos visto en las otras enseñanzas, el principio de prioridad en obediencia al Señor, que está en Hechos 5:29, no vamos a ir allá por tiempo, pero la Biblia da una razón justificable para desobedecer
la autoridad siempre cuando ésta te lleve a desobedecer a Dios. Y en Hechos 5:29 dice, me es necesario obedecer primero a Dios que a los hombres. Así que si eres perseguido, pero no te están llevando a pecar, ve esto como una oportunidad para algo más grande que Dios hará en tu trabajo, en donde te mueves. Mira la vida de José, observa la vida de José. Este hombre era recto. ¿Y qué pasó con la esposa de Potifar, de su jefe? Ella lo quería llevar a pecar. Él se resistió y pagó una consecuencia, sí. Se fue a la cárcel. Y quizás puedan venir consecuencias de este estilo. Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ahí hay recompensa. Ahora, como siervos de Cristo, mencionaba Pablo en estos pasajes, significa que tenemos un Señor que es Cristo. Y siendo así, regresamos a Efesios 6, versículo 6, nos dice que de esta manera, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, vamos a poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Está manifiesta en la palabra en muchos aspectos, pero hay un aspecto en 1 Timoteo, no vamos a ir allá por tiempo tampoco, pero habla de que el deseo de Dios, la voluntad que Dios tiene para los hombres es que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Dios desea que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Así que haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo, abres oportunidades para que la gente que no conoce a Cristo la conozca. ¿Te das cuenta? Hay sabiduría en esta instrucción. Pero no solamente se queda ahí. Porque los empleados en Cristo debemos trabajar para los jefes como si trabajáramos para el Señor mismo. Y en el versículo 7, avanzando, nos dice, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no como a los hombres. De buena voluntad es con una actitud buena, con un deseo positivo. Dios no te va a obligar a hacerlo esto. O sea, si te sientes obligado, pídele ayuda a Dios. Porque esto va a tener que ser natural. ¿Vas a poder servir a Dios aún en un trabajo difícil? Sí, sí se puede. El Señor te puede ayudar. También puede ser que el Señor te quiera mover. O sea, necesitas ser ahí atento. Pero de buena voluntad nos está hablando y nos dice más adelante como al Señor y no a los hombres. Esto significa que tu reconocimiento está en que Cristo es tu amo, no los hombres. Que tu recompensa está en Cristo, no en un puesto más alto. Que tu remuneración está en Cristo, no en el salario que tú crees que es justo que te paguen. Quizás estás frustrado también en tu trabajo viendo cómo otras personas crecen y cómo avanzan y cómo siguen ganando terreno en liderazgo y tú te has quedado ahí. Y quizás ves que es injusto, que no están siendo equitativos, pero observa bien, implica a veces para muchas personas tomar decisiones y tomar acciones que van en contra de nuestra fe y la palabra de Dios. ¿A qué me refiero? A lo mejor estás anhelando una dirección o una gerencia, pero eso significa dejar a tus hijos. Eso significa verlos solamente en la noche, 1 hora antes de que se duerman. Eso es ir en contra de los mandatos que veíamos hace 8 días de padres, críen a sus hijos con disciplina y amonestación en el Señor. Si un trabajo, una posición te va a robar eso, pues va en contra de la palabra. Entonces, por algo también el Señor no nos lo da. Miremos nuestra recompensa no en el salario o en un puesto, miremosla en Cristo, sabiendo que, versículo 8, que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios nos va a regresar en la medida en que tú y yo hayamos trabajado duro por los demás y no permitirá que nuestro arduo trabajo quede sin recompensa. Así que qué mejor recompensa que la que viene de Cristo. Puedes observar aquí algo. Puedes observar como un trabajo secular
en una oficina, en un taller, te repito. Se vuelve un campo misionero, donde tú puedes servir a Cristo de tiempo completo, abriendo oportunidades para presentarlo a quienes no lo conocen. Charles Spurgeon citó algo muy interesante respecto a esto que quise compartirte. Dice: la gracia nos hace siervos de Dios mientras todavía somos siervos de los hombres. Nos capacita para hacer los negocios del cielo mientras nos ocupamos de los negocios de la tierra. Santifica los deberes comunes de la vida, mostrándonos cómo cumplirlos a la luz del cielo. Dios santifica los trabajos comunes de la vida cuando sus hijos son parte de estos trabajos. Como empleados, como empleadores también, lo vamos a ver en un momento más, tenemos oportunidades para evangelizar, incluso mucho más que los misioneros que se van a otros países, mucho más que los evangelistas que salen a las calles, porque ellos solo ven a la gente un instante, pero tú estás rodeado de gente que no conoce a Cristo todo el tiempo en tu trabajo. ¿Cuánta sabiduría de Dios hay en este llamado a caminar en obediencia en el empleo? Así que si la gente de recursos humanos de las empresas conocieran estos principios que están en la palabra de Dios, créeme que un requisito en las vacantes publicadas debería de ser que sean cristianos. Pero no cristianos nominales, que sean cristianos vivenciales, genuinos, que siguen a Dios. Pero si no lo aprecian hoy estas áreas de recursos humanos, es porque quizás como iglesia hemos fallado de ser luz y ser sal en este mundo, mostrando a Cristo, haciéndonos como ellos y no ellos como nosotros. Así que el Espíritu Santo creo que ha puesto una enseñanza dura contra nuestra carne, pero necesaria para nuestro espíritu. Pero va a mover ahora los reflectores y los va a mover hacia los empleadores. Fíjate, versículo 9, es el último versículo que vamos a ver el día de hoy. Y a lo mejor dices, ¿cómo? O sea, para los empleados sí se aventó Pablo 4 versículos y para los empleadores solo 1. Es injusto. Vamos a ver cómo hay mucha profundidad en un solo versículo también. Dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. A los jefes les está diciendo, tienen que hacer lo mismo que acabamos de ver en estos previos versos. Pero ellos a quién obedecen, si son los jefes, si son los patrones, si son los empresarios, si son los dueños del changarro. Pues bueno, los patrones también son llamados y pueden servir al Señor con su empresa cuando abren oportunidades para exponer a Cristo a su fuerza laboral. Si Dios te ha dado una empresa o un negocio, pues no solo es para proveerte de riqueza y no solo es para proveerte de dinero. Dios te da la oportunidad de bendecir a familias. Te ha delegado una confianza que no a muchos les delega. Ha delegado en ti oportunidades de empleo para sus hijos. Pero sobre todo ha delegado en ti oportunidades de que su evangelio siga expandiéndose. Así que si tus prioridades como patrón pudieran ser únicamente la prosperidad financiera de tu empresa, y eso implica exprimir a tus empleados, o implica metas ambiciosas que los priva de tiempo con sus familias, sobrepasando sus capacidades, y tiempo que queman o terminan quemando a los empleados, pues el Señor nos está mostrando que en tus manos como empresario, como patrón, tienes el chance de reflejar a Cristo tratando a tus empleados de una manera honorable. Y que tu negocio no solo existe para generar dinero, existe para glorificar a Dios. Y observa esto. Pablo presenta 2 verdades en este último versículo, en este llamado a los patrones, a los amos de los esclavos en Éfeso,
y a quienes hoy son jefes en este lugar. Les dice, número 1, dejando las amenazas. Dejando las amenazas. ¿Qué significa esto? ¿A qué se refiere esta exhortación? Mira, los amos tenían el poder, como te estaba diciendo al principio, de dar vida o de dar muerte a sus esclavos. Si el esclavo incumplía una tarea, tenían el derecho de matarlo, de castigarlo, de hacer lo que quisiera con él, incluso mandarlo a trabajar a las minas donde le costara y donde se arrepintiera de su más pequeño error. Y antes del castigo regularmente están las amenazas. Entonces, la amenaza se vuelve presente para poder inyectar miedo en los esclavos y que estos estén obedeciendo por miedo. Pero hoy las amenazas suelen ser más en la retención de un pago, suelen ser más en el castigo de un bono, suelen ser más en multas o en la forma de castigar las remuneraciones de los empleados, no tanto de mandarlo al cerro, ¿no? O sea, es más bien en lo económico. Y hay un principio para esto. Levítico 19:13, muchos años antes de estos sistemas de esclavitud, el Señor le da instrucciones a su pueblo y les dice en Levíticos 19:13, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Menciona un mandamiento para este tipo de tratos donde se amenaza reteniendo el salario. Patrones, si hay disciplina que tomar en cuenta, hay que llevarla bajo la sabiduría de Dios, no bajo la visceralidad. Pero hay personas también que se aprovechan de estas amenazas pues, para jinetear la lana, para no pagarle a sus empleados y estar sacando más ahí provecho de los sueldos. No es algo que agrada a Dios. Número 2, aparte de las amenazas, instruye Pablo a que se deje de hacer la acepción de personas. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Los esclavos no solo eran para trabajos forzados, hermanos. En este siglo había también otro tipo de esclavos que eran cultos, que eran profesionales. De hecho, Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas, era un esclavo. Él fue un esclavo. Y su amo se llamaba Teófilo, por eso empieza así, Teófilo, y empieza a describir la narrativa del Evangelio. Pero esa es otra historia. Se dice que Lucas fue doctor, y esos estudios los pagó Teófilo como su amo. Y al haber diferentes tipos de esclavos, diferentes niveles de esclavos por categoría, pues era común ver favoritismos o haber diferenciaciones entre los tratos. Entonces, en el mundo de esclavitud eso era lo normal, pero en el mundo de los creyentes, Pablo les dice, ya no hay esclavos, ya no hay amos, todos somos uno en Cristo. Y les dice que el favoritismo y la discriminación es algo que no agrada a Dios. Ojo, no les está diciendo esclavos o amos, liberen a sus esclavos y que ellos hagan ya su vida libre. Fíjate, no está aboliendo la esclavitud. Simplemente está dando principios para poder tener una relación que agrada a Dios. Pero es más, el favoritismo y la discriminación es un pecado. Acompáñame a Santiago 2:8-9. Porque también si tú eres un supervisor de alguna empresa, un director, un gerente, etcétera, podrías también caer en esto, en los favoritismos y en la discriminación por alguien que no te cae, alguien que está en tu estructura y no te cae. Santiago 2:8-9 lo describe así. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Te das cuenta qué tan grave es el favoritismo y la discriminación como empleador o como líder de personas?
Para alguien que está en Cristo, esto debería dejar de existir. Y dejar de hacer esto es posible, hermanos, por el entendimiento que hoy el Espíritu Santo nos está dando. Porque no son palabras fáciles de aceptar, pero entendiendo las consecuencias eternas que hay detrás de estos principios, es que tú y yo podemos vivir como hombres de integridad, hombres de una sola pieza, hombres que estamos en Cristo y no en los hombres que nos observan. Por tanto, tu integridad, mi integridad tiene que ver con nuestra posición en Cristo, haciendo lo correcto en lugar de solo lo que nos conviene en nuestros trabajos. Los empresarios no pueden esperar ser tratados con justicia por Dios si no tratan con justicia a sus empleados. Y Colosenses 4:1 amplía mucho más esto. Y fíjate cómo lo extiende para los amos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis ¿a quién? A un amo. No eres la cúspide de la pirámide. Tienes un amo en los cielos. Los empleadores también son llamados a vivir de esta misma sumisión con respeto y sinceridad a su amo celestial. Así que, teniendo este amo en los cielos, que es la principal razón, al igual que los empleados dependen de ellos, pues los empleadores dependen del Señor, del Dios mismo, que permite tener una empresa por una razón, como veíamos hace unos minutos. Y deja terminar esta enseñanza con unas conclusiones que podemos pedirle al Señor que nos ayude a asimilarlas. Y ve el trabajo así, hermano. El trabajo es un mandato de la creación, no es un castigo, para nada lo es. Por tanto, debemos apreciarlo como parte del diseño de Dios. Valóralo. Si tienes hoy un empleo, valóralo. Si estás buscando un empleo, sigue orando para que el Señor te abra las puertas de un empleo donde puedas servirle de tiempo completo llevando su evangelio a otros. Nuestra labor, hermanos, puede ir más allá de solamente buscar un sueldo para los empleados o dividendos para los empleadores. Podemos dejar de ver el trabajo solo como un lugar transaccional para verlo como un campo misionero, ¿te das cuenta? Donde tú y yo podemos servir al Señor tanto como empleados como empleadores. Y esto es posible cuando entendemos que no trabajamos para agradar a los hombres, incluido tú mismo. Trabajamos para el Señor. Y el amo de ambos es Cristo. Así que, siendo el Espíritu Santo quien nos llena, quien nos capacita para poder funcionar sometidos unos a otros, siendo excelentes en nuestros trabajos y siendo responsables, vamos a poder abrir oportunidades para presentar a Cristo a otras personas. Esto es interesante, porque a veces lo subestimamos. A veces pensamos que solamente los ministros son responsables de presentar a Cristo, pero no. Lo que estamos viendo aquí es que todos podemos hacerlo, desde nuestra trinchera. Pero si en tu trabajo has vivido más dominado o guiado por la carne, evidentemente pues no hay oportunidades de presentar a Cristo. Por eso el llamado es: vivamos llenos del Espíritu. Llenos de su Espíritu vamos a poder ver relaciones guiadas por el Espíritu, y entonces cuando veas una injusticia en tu trabajo, en lugar de ser el portavoz del chisme, vas a poder ser el portavoz de consuelo para aquella injusticia. Cambia completamente. Quiero cerrar esta enseñanza con Tito 2, 9, 10. Todavía Pablo nos va a dar otra tanda de principios para cerrar el por qué debemos obedecer estas enseñanzas. Y fíjate, es precioso este pasaje. Porque al vivir en esta sujeción va a suceder algo increíble.
Dice Tito 2:9, exhorta a los siervos. Le está diciendo Pablo a Tito, exhorta a los siervos, a los esclavos, en este siglo, a los empleados, a los trabajadores, a que se sujeten a sus amos, a sus patrones, que agraden en todo, que no sean respondones. Y dice, ouch, ouch, Pablo, ya bájale. Tito 2:10, es precioso esto. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dice que adornamos la doctrina. Lo que nos está diciendo es que embellecemos, hacemos atractivo el evangelio a otros cuando hacemos esto. El cristianismo que tú y yo profesamos es impactado en cómo vivimos y cómo modelamos nuestras relaciones, incluidas las laborales. Adornamos el evangelio. Si hoy la gente sabe que eres cristiano y en lugar de decir, quiero lo mismo que este cuate tiene, en lugar de eso dice, mira, es cristiano y es igual que este fulano de tal o sutano, ¿no? Es triste ver personas que profesan o dicen ser cristianos, pero su vida no refleja eso. Eso no adorna el evangelio, eso no embellece la doctrina. Eso, en lugar de hacerla atractiva, la hace repulsiva. ¿Cuánta sabiduría hay detrás de esto? Por tal razón, hermano, pues Dios nos llama en esta carta de Efesios a que dejemos que el Espíritu Santo nos transforme como creyentes y guíe nuestras relaciones laborales. Eso es para los que hemos ya creído en Él y que estamos siendo perfeccionados en Él. Pero si tú has escuchado esto por primera vez y a lo mejor no entiendes por qué este tipo de llamados se hacen a los cristianos, déjame decirte que el Señor todo lo hizo perfecto, pero el pecado desvirtuó todo. Por eso hay trabajos que se vuelven esclavizantes, por eso hay situaciones que por más que te esfuerzas no resultan como tú quieres, porque estás funcionando fuera de un diseño divino. Por eso cuando venimos a Cristo, Él restituye todas las cosas que el pecado rompió. Y una de ellas es la vida eterna. Sabemos que si estamos en Cristo, Él hace una nueva criatura en nosotros. Por eso siempre el llamado es, acepta a Cristo, permítele en ser el Señor de tu vida y que Él ponga orden en todas las áreas de tu vida. Si quieres hacerlo por tu esfuerzo está bien, pero la realidad es que vas a terminar cansado, gastado. Va a llegar una etapa de tu vida donde vas a ver hacia atrás y vas a decir, no valió la pena nada. Y si no me crees a mí, ve a Salomón. Este hombre experimentó todo lo que un hombre quisiera tener en esta vida y volteó atrás y dijo, vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Solamente en Cristo puedes tener plenitud, en tu trabajo, con tu pareja, con tus hijos, en las relaciones que el Señor va guiando a través de su Espíritu Santo. Y si tú quieres experimentar eso, el Señor siempre está llamando a la puerta, está tocando a la puerta para que tú le dejes pasar y Él ponga orden en ese caos. Entonces, hermanos, ¿cuánta sabiduría vemos detrás de algo tan banal o común que podríamos decir? Un trabajo. Dios santifica los lugares de trabajo seculares a través de sus hijos que trabajan en ellos. No está mal tener empresas cristianas, pastelerías cristianas, cafeterías cristianas, escuelas cristianas, no está mal, pero estás rodeado de cristianos. Tu impacto, tu espectro de impacto, pues es mínimo. Pero cuando estás en trabajo secular tienes la oportunidad de santificar a tu alrededor, a las personas que están a tu alrededor. Cuán bello es entonces poder entender esto. En los trabajos seculares, en tu comercio, en tu taller, en tu negocio, de lo que quieras, a tus clientes, a tus proveedores, a tus compañeros, a tus socios, mostrarles a Cristo. Son las oportunidades que vemos en esta sumisión a nuestro Amo Celestial. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre,
por tu palabra tan preciosa que nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos redarguye también, Señor, pero que nos perfecciona, enteramente preparados para toda buena obra.